También antes de empezar quiero que pongan atención a esta pequeña diapositiva. Ahí es donde se puede encontrar más información al respecto. Administro varias páginas de Facebook, una de YouTube, etcétera, pero también pueden entrar a la página oficial del INAH con palabras claves como la señora de las Palmas o la mujer de Najarón, etcétera, las que están ahí. Pueden ustedes averiguar más al respecto del tema. Y bueno, ¿qué les parece si primero nos ubicamos en el tiempo? Aquí traje un pequeño acordeón y vemos en rojo, pues vamos a analizar un poquito en qué época estamos y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que es un pasado no tan antiguo. Para empezar, empezamos con 4.500 millones de años que tiene la Tierra, y después a los 3.500 millones aparecen las arqueobacterias, y este nombre va a tomar mucha relevancia posteriormente. Ojalá nos inviten a dar otras pláticas para hablarles más al respecto, unos temas muy interesantes. Hace 65 millones de años hace impacto Chicxulub, se extinguen los dinosaurios, y de ahí nos saltamos al Pleistoceno. Estoy todavía con el Sirenio de entre 10 y 5 millones de años, y llegamos al inicio del Pleistoceno, hace 2.5 millones de años, cuando emerge la península de Yucatán, inicia el Gavi, la temperatura mundial se enfría y empieza la era del hielo, lo que se conoce como el Pleistoceno igualmente. También en ese momento o en esa época aparece nuestro género con la especie Homo habilis. Entonces es un periodo sumamente interesante, muy importante para nosotros los humanos, porque aparece nuestro género al inicio de este periodo conocido como la era del hielo o Pleistoceno. Dura entre 1.8 y 2.5 millones de años, y nosotros estamos enfocados, si ven hasta arriba, en esta época de entre 9.000 y 15.000 años atrás. ¿Por qué? Pues porque los fechamientos es lo que nos ha arrojado. Pero pues definamos mejor la era del hielo en la que estamos trabajando, y se le denomina wisconsiniana. Durante estos 2.5 millones de años no solo hubo una era del hielo o una glaciación, sino que hubieron 7. Pero nosotros estamos enfocados en la más reciente, que es la wisconsiniana. Y todos los animales que hemos registrado fósiles en cuevas inundadas, todo lo que les voy a presentar proviene de cuevas inundadas, pertenece a la fauna rancholabriana o del periodo rancholabriano, y se llama así por un sitio muy importante que está en Los Ángeles, California, y que ha arrojado, es el yacimiento más rico de fósiles de esa época. Entonces es el referente en Norteamérica. En Sudamérica es otro nombre. Muy bien, y antes de seguir con esa época, quisiera hacerle un pequeño homenaje a Fernando Rosado por su aportación, espeleólogo subacuático de Mérida, porque por su descubrimiento en el cenote Cambul se describieron varias especies. Una especie de sirénido, la Genociren yucateca, que pueden mirar en este museo, su ilustración, y varias especies de tiburones, algunos extintos. Entonces, desde aquí, un pequeño homenaje a Fernando Rosado. Les traje una réplica de obsequio, ojalá se la pueda dejar aquí con alguien, y las pueden observar. Son los dientes de megalodón, una de las especies que él descubrió en el cenote Cambul. Bueno, ¿cómo se descubrió la era del hielo y quién fue? Ahí están los nombres, las fechas. No hace tanto tiempo que se descubrió, y a mí lo que más me llama la atención es cómo es que se descubrió. Es gracias a las erráticas, estas grandes rocas que empezaron a razonar que eran distintas, su composición era distinta a donde se ubicaban actualmente, y a lo largo del tiempo se razonó que fueron transportadas por el hielo, por los glaciares, y al derretirse este hielo fueron depositadas. Sí, pero pues tomó varios tiempos y varias mentes para llegar a esta conclusión. Otra de estas evidencias es la roca pulida por gran peso de este hielo, de estos glaciares que crecían y luego se derretían y desaparecían. Entonces es de esta manera que descubrieron a la era del hielo. Y ahí están las fechas de cuando se mencionó por primera vez la palabra Pleistoceno, en el siglo XIX, 1830, e incluso mucho antes se descubrió o se razonó cómo es que esas grandes rocas llegaron a ese lugar, cuando su origen estaba incluso hasta 80 kilómetros de distancia. Y si pudiéramos viajar en el tiempo y ver el planeta desde
Desde el espacio, aquí tenemos la imagen del Pleistoceno, durante el apogeo de la era del hielo. Fíjense la cantidad de hielo que había. Y luego una foto satelital actual del Holoceno, o la época en que vivimos, que empezó hace 10.000 años, al final de la era del hielo. Y como pueden ver, hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de hielo. Durante la era del hielo, por eso se llama así, había tanto hielo que incluso los niveles del mar estaban más abajo. Y en este esquema podemos ver que hace 12.000 años el nivel del mar era hasta 65 metros inferior al actual. Esta época es la que nos interesa mucho, porque en esta época las cuevas estaban secas, y es cuando tanto los animales y los humanos hicieron uso de estas cuevas. Principalmente pensamos que pues para colectar agua, ¿verdad? Tan importante, pero también para refugiarse de un incendio o de un huracán. Cuando hace frío afuera, adentro está calentito, y viceversa, o cuando estaban huyendo por su vida. Entonces es importantísimo esta época para nosotros, que es cuando las cuevas estaban secas. Pero fíjense que a los 10.000 años el nivel era de 30 metros, es decir, en 2.000 años subió 30 metros. Y después nos vamos hasta, le tardó 4.000 años en llegar al actual, desde los 30 metros, y lleva en la actualidad, perdón, el nivel lleva ahí 6.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestros hermanos mayas llegaron al área a poblarla, el agua ya estaba como hoy día. Ellos nunca pudieron entrar hasta dentro de las cuevas, como lo hizo la señora de las Palmas y su gente, por ejemplo. Y cuando la señora de las Palmas llegó al área, las cuevas estaban secas, es decir, había agua, corría agua, pero podía uno caminar en estas cuevas, como lo podemos hacer en las cuevas de Yucatán, por ejemplo. Y tengo que hablarles un poquito de la espeleogénesis para poder entender algunos de la evidencia que encontramos dentro de la cueva. Y la espeleogénesis, voy a ser muy breve porque nos faltan muchas diapositivas, es básicamente cómo es que se formaron estas cuevas. Y en esta espeleogénesis están involucrados 3 mecanismos, que es la disolución, la construcción y el colapso. Y este es el agua haciendo su trabajo. Es el agua la que disuelve la roca caliza y forma las oquedades o los túneles. Pero también es esta misma agua la que construye las decoraciones que llamamos estalactitas o estalagmitas, en general espeleotemas o depósito mineral. Y bueno, hay que recordar que esta construcción, este mecanismo se tiene que dar en un ambiente seco, porque el goteo se da por la fuerza de gravedad. Y una vez que el techo de la cueva se erosiona, se disuelve tanto o llega a estar tan delgadito que se colapsa. Y estos son los cenotes. Los cenotes, desde un punto de vista estrictamente geológico, son colapsos. Bueno, entonces si uno va por la cueva y entiende estos mecanismos, puede ir leyendo qué es lo que ha sucedido ahí en estos túneles. Si la cueva está completamente de roca desnuda, bueno, podemos inferir que eso es la disolución. Ahí el proceso de disolución está funcionando. Si llegamos a una cámara que está densamente decorada, bueno, podemos pensar que ahí claramente el proceso de la construcción tuvo lugar. Y cuando llegamos a los cenotes, pues ahí está el ejemplo clarísimo de los colapsos. Y así uno va por las cuevas pudiendo leer o tratando de descifrar qué rayos fue lo que pasó ahí. Y eso me parece muy interesante porque uno puede darse cuenta del paso del tiempo. Los espeleotemas son algo muy importante para nuestro estudio porque hemos tenido la fortuna de encontrar evidencia con espeleotemas que le han crecido encima de fósiles. Y resulta que los espeleotemas son excelentes testigos del tiempo y se pueden fechar muy bien por uranio torio. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cada uno de estos espeleotemas específicamente. Y como les mencioné, trabajamos en cuevas inundadas, soy espeleobuzo, y decidí hacer un espeleobuzo porque vi un video sobre un esqueleto humano prehistórico dentro de una cueva que resultó ser lo que hoy conocemos como la señora de las Palmas. Cuando vi eso, a mí la cabeza me hirvió y dije, yo tengo que ir a ver eso, tengo que fotografiarlo y hacer un documental para los mexicanos en español y que se transmita en nuestro país para que aprendamos de lo que existe adentro de nuestro país. Son cuevas por disolución, anquialinas, quiere decir que están cerca de la costa y tienen la presencia de agua salina o agua salada proveniente del mar,
y la interfase se llama aloclina o cambio de salinidad. Tienen un desarrollo horizontal extenso, son laberínticas, son difíciles de navegar, uno tiene que seguir una línea de vida todo el tiempo, es imposible recordar su camino y no es posible navegar con compás o con brújula, uno se pierde fácilmente. Y la profundidad media de los sistemas en Quintana Roo es de 15 metros, pero puede haberlas mucho más profundas, de hasta 150 metros, o de un poco menos, de 8 metros de profundidad. Y como pueden ver en las fotografías, hay túneles que son gigantescos, como la sala de este museo, en donde la lámpara se pierde en la oscuridad, y hay otros lugares en donde uno tiene que negociar su paso, o en donde solamente cabe un buzo a la vez, y estos espacios se llaman restricciones, y en la foto podemos ver una. Y estas restricciones se han vuelto muy importantes desde el punto de vista antropológico porque, como van a ver, a uno de estos individuos lo depositaron pasando todas estas restricciones. Hacemos espeleología subacuática o espeleobuceo y nos apoyamos mucho en los propulsores subacuáticos porque muchos de los sitios son remotos, están a 500 metros algunos, otros están incluso hasta 1000 metros o más de 1000 metros adentro de la cueva. Y estos aparatos nos ayudan mucho en cuanto al consumo de aire, nos ahorran mucho aire, nos evitan la fatiga y lo que se traduce en mucho más tiempo en los sitios para trabajar. Entonces estamos muy agradecidos con nuestro patrocinador que nos provee de los vehículos propulsores subacuáticos y por eso que les traigo unas imágenes. Son sumamente útiles para nosotros y nos ha potencializado mucho. Acuérdense que a veces hay que llevar 2, 3 o incluso 4 tanques, entonces cada tanque que se añade pues es más peso y eso aumenta el consumo de aire y la fatiga y se complican muchas cosas como la descompresión, etc. Aquí son fotos de espeleobuceo, como pueden ver se practica en grupos, en parejas mínimo, y por lo general nosotros trabajamos en grupos de 3 y siempre hay una cámara o 2 presentes, o incluso a veces todos y cada uno de los miembros del equipo traen una cámara. Ahora con la miniaturización y las cámaras portátiles pues a veces las llevamos en el casco, pero siempre hay un fotógrafo y un videógrafo para registrar la evidencia y los trabajos que dirigimos a esa evidencia. Y esta diapositiva explica un poco el proceso. Primero hay que explorar, es importantísimo explorar las cuevas, descubrir, y como vemos en la foto superior izquierda, y es la foto del momento de un hallazgo muy importante de un fragmento de hueso de caballo. Ahorita les voy a hablar un poquito más al respecto, muy cerca de la Señora de las Palmas y el abuelo Mugnal. Y después de explorar, de descubrir y reportar, es importante reportar, pues se registran videos, se registran fotos, se hacen mapas, se toman muestras, se registra la evidencia y se registran los trabajos, todo queda documentado en foto y video. ¿Le puedo cambiar con esta, no, verdad? Ah, ok. ¿Yo le cambié? Perfecto. Y bueno, este es uno de los mapas resultados de este registro. Este es el individuo de Chanjol 2, hablaremos más de este individuo más adelante, pero es una de las muestras del registro arqueológico que se debe de hacer, es parte del trabajo. Mapa, dibujo, fotos, video, más fotos, etcétera, etcétera. Y después del registro, o todo esto de trabajo, de documentación, pues viene la colecta. Y la colecta es unos momentos muy importantes del trabajo, pues son partes muy emocionantes, porque uno, podemos tocar la evidencia, ¿sí? Antes de este momento no se toca absolutamente nada, y pues es el momento en donde se tiene contacto con la evidencia, se saca, y otros especialistas ya pueden empezar a estudiarla. Y entonces ahí empezamos a tener expectativas, a las respuestas de las preguntas que se le hace a los diferentes individuos o a la distinta evidencia. Entonces aquí les hice una diapositiva de las colectas en las cuales he participado, y como pueden ver siempre utilizamos guantes de látex, y cuando se colecta algún elemento se introducen en cajas sellables, acolchonaditas, para que no sufran ninguna alteración los materiales en la transportación del sitio hasta el laboratorio en donde se vaya a estudiar. Entonces se tiene mucho cuidado y todo queda documentado.
Esta es nuestra área de estudio, es la costa de Tulum, aunque también trabajamos en cenotes al norte del estado, en el área de Puerto Morelos, o la ruta de los cenotes de Morelos, como se le conoce. Y como pueden ver en esta imagen, los sistemas de cuevas inundadas son inmensos. El más grande tiene 270 kilómetros ya mapeados, y está a punto de conectarse con otro que tiene 250 kilómetros. Entonces, en cuanto se conecten, van a ser las cuevas más grandes del mundo, secas o inundadas. Ahorita son las más grandes inundadas del mundo, pero en cuanto se conecten estos dos monstruos, va a ser una de las cuevas más grandes, punto. Pero también vemos la mancha urbana que va creciendo de la ciudad de Tulum, y esto obviamente está afectando los vestigios. Ya lo hemos documentado, pero esta noche no es para hablar acerca de eso. Vamos a empezar a hablar de los humanos de la edad del hielo, los que hemos registrado en estas cuevas. Mucha gente se pregunta, oye, ¿eran igual que nosotros? ¿Cómo eran? ¿Qué especie eran? Y pues sí, eran igual que nosotros, la misma especie, Homo sapiens sapiens. Somos del reino animal, vertebrados, mamíferos, homínidos, y nuestra especie aparece en el registro fósil hace apenas 200.000 años. Esta población, bueno, estos individuos o esta banda, bueno, se puede llamar población, son precerámicos, prehistóricos, premayas, quiere decir que preceden la agricultura, la escritura, la cerámica, el sedentarismo, y a la civilización maya por más de 10.000 años. Hasta la fecha se tienen ya dos rostros de la era del hielo. Uno de ellos es la señora de las Palmas, y el otro es de la jovencita Naya. La señora de las Palmas murió a los 45 años aproximadamente, y Naya a los 16. Una fue hecha en Francia, la señora, y Naya fue hecha en Estados Unidos. Y aquí está la imagen de los 10 precerámicos de Tulum hasta la fecha publicados y ya fechados. Y los que más llaman la atención pues son los que estaban flexionados. Hasta ahorita tenemos dos esqueletos flexionados. Uno es la mujer de Najarón, tres, mujer de Najarón, la señora de las Palmas y Chanjol 1. Y el que estén flexionados con piernas y brazos flexionados hacia el cuerpo indica que debieron haber estado envueltos en algo, una piel o una tela, con lo cual se mantuvo esta posición. El más antiguo fechó 13.600 años y el más tardío fechó 9.000 años. Entonces tenemos una ocupación del área de entre 13.600 hasta los 9.000. Y después de eso hay una laguna en el registro fósil hasta que aparecen los mayas. Entonces es algo muy muy interesante. Hay un gran hueco por cubrir con evidencia, porque hasta la fecha es simplemente la ausencia de. Y bueno, aquí tenemos los nombres de los descubridores, es muy importante también. Najarón fue descubierta en 1993 por Gary Walton y Jim Cook. La señora de las Palmas en el 94 por Jim Cook. Y en fin, y varios otros nombres, varios descubridores a diferentes tiempos. Y aquí lo que quisiera resaltar es que no siempre el que descubre es el que reporta. Se han descubierto esqueletos y han sido no reportados, y otros individuos los redescubren y estos sí los reportan, y que ha sido mi caso. Muchos de los esqueletos yo no los descubrí, pero estaban ahí en las cuevas y nadie los había reportado, entonces no sabíamos nada de los esqueletos, y a mí me carcomía la curiosidad de saber si eran femeninos, masculinos, qué antigüedad tenían, por qué estaban ahí tan lejos de las cuevas. No había absolutamente nada de información. Entonces me hice la tarea de registrar todo esto, de documentarlo, pero me faltaba algún arqueólogo, alguien que supiera del tema. Yo en ese entonces solamente era espeleobuzo y videógrafo. Entonces mi objetivo era hacer un documental al respecto. Entonces empecé a informarme y me refirieron con Pilar Luna, de Arqueología Subacuática de Lina. Y ahí es cuando empezó ya los estudios formales de esta evidencia. Una vez que lo reporté, se formó un equipo de investigación, y en el año de 2003 empezamos la temporada de campo a registrar estos sitios.
Empezamos con la mujer de Najarón, tenemos esquemas, mapas, dibujos. Esta es hasta la fecha la más antigua. Tristemente, cuando llegamos al sitio había sido alterado por los estilobuzos, había material removido, entonces aunque lo que permaneció intacto mostraba que había articulación, mostraba que el esqueleto estaba flexionado, pero como hubo remoción se perdió muchísima información. De hecho, el cráneo, cuando lo conocimos, estaba fragmentado, pero habíamos visto fotos del cráneo completo, es decir, algún espeluzo que no se aguantó las manos de tocar, claramente ignorante de la antigüedad y la importancia de la evidencia, pues lo fragmentó. Y bueno, hay una historia larga, pero ahí están las fotos del sitio, el mapa. Este esqueleto se encontró a casi a 400 metros de distancia, y ahí está la foto del material recuperado. Entonces, como pueden ver, son esqueletos que están muy completos, tienen prácticamente todos y cada uno de los huesos. Este no tanto, pero ya veremos unos más que tienen incluso más elementos óseos que se preservaron. Este es el camino al sitio de la Señora de las Palmas. Esta es la cueva de Mocnal, un pasillo muy importante para nosotros, y como pueden ver es muy alto, muy ancho, puede uno navegarlo fácilmente, muy bonito, toda decorada la cueva. Y a la Señora de las Palmas se le encontró a 174 metros de distancia desde el cenote, y así es como se encontró. Claro, estaba cubierta de sedimento. Aquí ya lo habíamos liberado el esqueleto un poco para poderlo registrar, porque no se veían casi sus huesos, nada más resaltaba el cráneo y algunas de las epífisis, pero aquí está. Y pues ahí los antropólogos físicos pudieron inferir que uno estaba flexionado, bueno, articulado completamente, flexionado con ambos, tanto brazos como piernas, hacia el cuerpo, lo que quiere decir que pues estaba envuelto en algo. Y cumplía con todos los puntos como para ser un esqueleto muy antiguo, de cuando las cuevas estaban secas. Incluso este detalle de tener el cráneo de cabeza, con el foramen magnum expuesto hacia arriba, también nos explica cómo se esqueletizó en seco, pero después el nivel del agua subió y el cráneo, al hacer una muy buena burbuja en la bóveda craneana, flota, gira y sale la burbuja por el foramen magnum, y por eso vemos los cráneos precerámicos en esta posición. Perdón, y bueno, la foto del bulto mortuorio pertenece a esqueletos precerámicos, pero de una cueva en el desierto de Coahuila, por lo cual aquí sí se conservó el envoltorio, en este caso tela. Y como podemos ver, preservó igualmente la misma posición que la posición flexionada de la Señora de las Palmas. Entonces eso nos hizo inferir que la Señora de las Palmas tuvo un tratamiento funerario. A la Señora de las Palmas su gente la llevó, la envolvió en algo, en una tela, en una piel, y la depositaron a 174 metros del cenote en un rito funerario de hace 12.000 años, entre 10.000 y 12.000 años. Aquí está el ciclo de estudio de la Señora de las Palmas. Ahí están las fotos primeras, el registro, el dibujo y la colecta de la señora en el 2004. Y después de la colecta, los materiales se someten a un tratamiento de hasta un año para quitarle las sales. Bien, acuérdense que depende de la profundidad. En el caso de la Señora de las Palmas, que estaba a 23 metros, estaba en agua salada. Entonces, antes de que toquen el aire, hay que primero quitarle la sal, y después en un tratamiento paulatino de hasta un año, para que cuando toquen el aire y se sequen, no tenga la sal cristalización y no se dañen los materiales. Entonces pueden permanecer tratamientos de agua destilada, tratamientos destilante, hasta por un año antes de que toquen el aire. Una vez que los materiales están secos, se llevan a realizar diferentes estudios, que en este caso como la tomografía, y estudios de antropología física propiamente, para sexar el individuo, localizar paleopatías, fechamientos, etc. Y hemos logrado detectar elementos
óseos muy interesantes, como los huesos sesamoideos, que los tienen, o los que los tenemos, no sé si yo los tenemos en las manos y en los pies, en cada dedo pulgar, un par. No sabemos exactamente por qué unos humanos sí los tenemos y otros no. Hoy día les puedo decir que la señora de las Palmas los tenía, ahí están fotografiados. Y también uno de los huesos más interesantes, que es el hueso hioides, que lo tenemos ubicado en las cervicales. Estos elementos óseos son difíciles de detectar, casi no son rescatados y son poco estudiados. En especial los más pequeños, que son los de los osículos auditivos. Aquí en la imagen tenemos dos de los huesecillos del oído medio de la señora de las Palmas y lo que es el oído interno, o el hueso del caracolillo, que fue el que más trabajo nos costó identificar, porque nos estábamos basando en literatura en donde no figura el oído interno. El oído interno, para identificarlo, tuvimos que recurrir a un libro de rayos X, osteología, pero por rayos X, y es hasta ahí en donde ya pudimos estar seguros de lo que era. Pero por algún tiempo, por algunos días, estuvo junto con los huesecillos de murciélago, que estaban también en el sitio de la señora de las Palmas. Al principio pensé que era un hueso sesamoideo, porque tenía demasiada estructura como para ser un simple hueso sesamoideo, hasta que con ayuda del equipo logramos identificarlo como el oído interno, o hueso caracolillo, o cóclea, y es un órgano, de hecho es el órgano responsable del sentido del oído y del equilibrio. Y está perfectamente bien conservado, no le falta nada. Tiene la ventana oval, la ventana redonda, los forámenes en donde se conecta el nervio coclear, en fin, es una delicia de preservación osteológica fósil. Y de la señora de las Palmas pues estamos muy orgullosos, porque es, digamos, la más famosa, es la que llegó a los libros de historia. La tienen aquí en el museo, el Gran Museo del Mundo Maya, junto con la megafauna del Pleistoceno. Y los chicos los estudiantes de Quintana Roo la tienen en sus libros de historia como la primera pobladora de su entidad. Entonces ahí está, en el libro de historia, los primeros habitantes de mi entidad, precediendo por 10.000 años a la civilización maya, junto con los cazadores recolectores, obviamente, que perseguían mamutes para cazarlos. Este es el corte de la cueva de Mugnal, con la señora de las Palmas y el abuelo de Mugnal. A la señora de las Palmas la colectamos en el 2004, y 8 años después, haciendo un recorrido de monitoreo para buscar más evidencia, encontramos la restricción que está en la fotografía, penetramos esta cámara que no habíamos conocido, y fue cuando encontramos al abuelo de Mugnal. A la señora de las Palmas se descubrió a 174 metros, y al abuelo de Mugnal a 210 metros de distancia y a 33 metros de profundidad, a diferencia de la señora de las Palmas, que estaba a 24. Y aquí lo podemos ver en el esquema, en el corte. La X roja superior es la ubicación de la señora de las Palmas, y la X inferior, en un pequeño túnel sin salida, es donde se encontró al abuelo de Mugnal. Y es un lugar, pienso yo, debió haber sido muy importante para esta gente, porque hay que bajar aún más a otros niveles inferiores, y hay que negociar un par de restricciones para llegar hasta donde depositaron al abuelo de Mugnal. Esta es la planta, la línea roja viene del cenote. Pueden ver ahí la posición de la señora de las Palmas, seguimos la línea roja. Ahí marca la posición del fragmento del hueso de caballo, como les comenté hace un momento, y ahí es donde tenemos que negociar la restricción primera para bajar a mayor profundidad. Pasamos el Tecarí y llegamos al sitio del abuelo de Mugnal, en donde ya uno no puede ir más allá. Es digamos, un túnel sin salida. Y fíjense cuánta información tenemos en tan poco espacio en una cueva subacuática. Y eso es lo que hemos detectado hasta la fecha, pero estamos casi seguros que hay más. Aquí están las imágenes del abuelo de Mugnal. Como pueden ver, es un esqueleto mucho menos completo que la señora de las Palmas. La señora de las Palmas fue un depósito primario, directo,
y el abuelo de Mugnal se esqueletizó en otra parte que no fue el sitio en donde lo encontramos, y después lo depositaron ya esqueletizado, es decir, es un depósito secundario. Solamente ubicamos el cráneo, algunos huesos largos y la mandíbula. Se ve que es lo que desenterraron, pero vente para acá, abuelito, o tú, chamán, lo que sea, y vamos, te vamos a depositar al lugar más importante o más de difícil acceso, o no sé qué habrán pensado esta gente, pero de veras, que si hoy día es difícil accesar a estos espacios, no puedo imaginar cómo es que se atrevían a hacerlo hace 12.000 años o hace 10.000 años. Debieron ser unos maestros en el manejo del fuego, para empezar, y también debieron de haber usado cuerdas o alguna forma de navegación para no perderse allá adentro, aunque también tenemos registros de probables accidentes de gente perdida. Vamos a ver. Y bueno, aquí están las fotos del abuelo de Mugnal, el cual puedo platicarles que cuando lo estaba yo colectando sentí que se empezó a romper el cráneo y dije, híjole, ya lo rompí, ya arruiné la evidencia, pero no, lo que pasó es que el cráneo rodó antes de que lo conociéramos y se rompió el rostro. Por suerte, los fragmentos cayeron adentro de la bóveda craneana, y cuando lo colecté, eso fue lo que sentí que cayó en mis manos, los fragmentos del rostro que después los antropólogos físicos reconstruyeron, y ahí pueden ver la foto de antes y después. Antes de nosotros, después de nosotros. Bueno, y ahora les voy a hablar del hombre del templo. Traje réplicas de la señora de las Palmas, del abuelo de Mugnal y del hombre del templo, para que vengan y los conozcan de cerca, y también del humano del Pit. Bueno, el hombre del templo se encontró a 186 metros de distancia y a poca profundidad, a 10 metros únicamente, y eso fue un lujo para trabajar, pero no ayudó a la preservación del esqueleto, porque la haloclina está a los 15 metros y fluctúa, el nivel sube y baja. Entonces, al parecer, este esqueleto tuvo baños de agua salada y luego agua dulce, y agua salada y agua dulce, y eso lo hizo súper frágil. Hubo microcolapsos en el sustrato en donde se encontraba y por lo tanto hubo fragmentación. Entonces, de todos los que conocemos, este es el peor preservado. Pobre esqueleto, era tocar como galleta en café, se estaba deshaciendo. Impresionante, a diferencia de la señora de las Palmas, que estaba súper bien conservado. Pensamos que se murió allá adentro, se perdió por la posición que tiene, no está flexionado, que tiene los brazos y una de las piernas parcialmente flexionada, y desafortunadamente no se ha podido techar, más que indirectamente. Por dónde se encontró y el contexto y el hecho de que está articulado, quiere decir que se esqueletizó en seco, por lo tanto tiene una antigüedad mínima de 10.000 años. Pero ahí está la evidencia, los close-ups a las articulaciones en conexión anatómica, por lo que podemos afirmar que se esqueletizó en seco e in situ. Y aquí tenemos el cráneo, también la tomografía del hombre del templo, y como pueden ver, aunque estaba mal preservado, pues tenemos prácticamente los pies completos y las manos completas, ambas piernas, ambos brazos, es decir, este es un esqueleto muy completo, pero muy frágil, muy frágil, y tuvimos pues bueno, la mala suerte de que se perdiera mucho material en su proceso. El cráneo rodó, se fragmentó, pero fue después reconstruido. Y este es un videíto que debería estar girando el cráneo, pero bueno, lo van a poder ver en persona. Y nos vamos a los de Chanjol. Este es Chanjol 1, un individuo masculino de 29 años aproximadamente, que se fechó con más de 11.000 años. Este es otro de los que están flexionados, y este es un caso muy curioso porque le cayó una estalactita encima. Y nos habíamos emocionado mucho porque pues, estábamos pensando que estábamos frente a un homicidio. Pero no, ya después los antropólogos físicos nos informaron de que había sido una ruptura en hueso seco, que pues para nada, que era una bonita idea nada más. Y lo que está muy interesante es que por el estalactitazo
la cadera se pulverizó, no existe ni un fragmento de la cadera. Sin embargo, este individuo, como pueden ver en el dibujo, es un esqueleto flexionado, articulado, conexión anatómica obvia. Aquí tenemos un pie claramente y falanges distales. Es decir, es otro de los esqueletos obviamente que se esqueletizaron en seco e in situ, y está a más de 500 metros de distancia del cenote. Entonces, sin duda, y bueno, aparte el radiocarbono 14 soportó esta idea. Y esta imagen es la del sitio de Chancol 2. Este es un caso muy importante, muy aburrido, muy triste, porque fue robado. Esta es la foto, esto es todo lo que conocemos del esqueleto, lo conocimos en foto. Para cuando llegamos al sitio ya se lo habían robado. Hasta hoy no sabemos del paradero del cráneo y de los huesos que pudo detectar el vándalo que se lo llevó, que lo escondió. Salieron las noticias, esto fue en el 2012, y aunque fue vandalizado, removido y escondido, no saben dónde lo tiene esta persona, logramos recuperar más de 50 elementos óseos, incluidas manos, pies, suficiente material para sexarlo, para fecharlo, para saber que era un joven. Y aquí hay imágenes de antes y después. Arriba, pongan atención, ese es el fémur en conexión anatómica con la cadera, y tuvimos la fortuna de que a la cadera le creció una estalagmita, y pues el vándalo no lo detectó y no se lo pudo llevar. Aparte, no detectó muchísimos huesos, pero ese fue una pieza clave. Y abajo tenemos una pierna también en conexión anatómica antes de la vandalización y post vandalización. Este esqueleto estaba embedido al piso de la cueva. Entonces, para que el individuo, para que el vándalo lo removiera, tuvo que romperlo. Entonces, no solo perdimos muchísima información en cuanto al contexto, sino que al removerlo destruyó el material. Entonces, yo cuando llegué al sitio y estábamos trabajando, tenía yo un coraje que no podía aguantar. Es de las pocas veces que he tenido pensamientos muy violentos hacia mi prójimo. Pero sin embargo, aunque se lo robó, no detectó muchos elementos, entre ellos el oído interno, y como pueden ver está roto, a diferencia de la señora de las Palmas, que fue conectado con cuidado, sistemáticamente. Este no está roto, le faltan los conductos semicirculares, pero también detectamos el hueso hioides de este individuo, y más adelante hablamos un poquito más al respecto. También pudimos rescatar piezas dentales, un fragmento de la mandíbula, tarsos, carpos, huesos de mano y pie, la rótula, suficiente material para estudiar. Y pueden ver en las imágenes que los dientes los tienen en forma de pala, y curiosamente a muchos de estos elementos les creció una capa de calcita. Estaban todos cubiertos de espeleotema, lo que nos ayudó a fecharlo. Ahí está la foto del fémur abajo, con la estalagmita en la cadera, y arriba, pues cuando llegamos a conocer el sitio, ya se habían llevado los huesos, pero quedaba la estalagmita. Y después de 6 buceos de estar trabajando el sitio, logramos colectar la estalagmita y para su estudio. Entonces aquí tenemos en la imagen superior derecha, tenemos la estalagmita con el fragmento de cadera, y aquí ya tenemos el corte de la estalagmita con un par de fragmentos de hueso humano embedidos en la estalagmita y los fechamientos. Entonces tenemos un humano muy antiguo. Sí, ahí tenemos los resultados de más de 12.000 años en la parte más antigua del espeleotema, y en la parte más joven del espeleotema tenemos más de 9.000 años. Y aquí queda evidenciado la importancia de los espeleotemas para el estudio de fósiles. Y claro, aquí tuvimos la fortuna de que le creció encima del hueso. Entonces tenemos una fecha mínima de más de 12.000 años de un esqueleto que ni siquiera tenemos, fue robado.
y ahí sigue en algún lugar de la cueva, escondido en una caja, deteriorándose. Bueno, hasta me deprimo de hablar de Chanjol 2, pero vamos a hablar ahora del sitio llamado Pit, que está en el ejido Jacinto. Arriba podemos ver el corte hipotético del sitio, y aquí abajo podemos ver una ilustración muy bonita de Ana Viniegra, en donde vemos los humanos que fueron registrados ahí y la megafauna igualmente. En el sitio en el cenote Pit se registró el humano que llamamos Pit 1, y es hasta ahorita uno de los más antiguos, con 13.400 años. Es un esqueleto no articulado y no completo tampoco, a diferencia de los otros. Y este es el sitio de Pit 2 y Pit 3, a 44 metros de profundidad. Tampoco estaban en conexión anatómica, tampoco eran esqueletos completos, pero sí muy antiguos. Los de Pit 2 y Pit 3 se fecharon con 9.000 años. Y en la esquina superior izquierda podemos ver la planta. En la esquina inferior derecha es la boca del cenote, y como pueden ver no están tan lejos, a diferencia de los otros que están a cientos de metros adentro de la cueva. Estos están a apenas 25 y 35 metros respectivamente desde la boca del cenote. Y muy cerca del sitio o del cenote Pit se encuentra, en el mismo ejido, Jacinto Pat, se encuentra el sitio que nombraron Hoyo Negro, y en donde se registró un individuo femenino que llamaron Naya, que murió aproximadamente a los 16 años de edad. Ahí vemos su cráneo en dos tiempos. En el momento en que roban Chanjol 2, sale a la luz la noticia. Entonces a Naya la semicolectan, la meten en una caja de plástico y la esconden para prevenir su robo. Y es por eso que se cambia la coloración. Abajo es cuando estaba en el sitio original, y la foto de arriba es cuando la sacan de la caja de plástico escondida dentro de la cueva para evitar su robo. Es que imagínense el miedo que uno le da cuando hay un saqueador ahí suelto, saqueando, removiendo, robando material fósil, como lo pasó en Chanjol 2. Pues para prevenir otros robos, escondieron a Naya, y por eso se les cambió la coloración. Y junto con Naya también registraron 3 especies animales, y el contexto es muy interesante. Se encontró a 90 metros de distancia desde el cenote, donde hay que recorrer una cueva somera para después llegar a una especie de precipicio, que es donde llega a esta gran dolina subterránea que un grupo de nosotros llamamos trampa mortal, pero oficialmente lo llamaron Hoyo Negro. Y ahí abajo encontraron el esqueleto desarticulado de Naya, que también fue fechada con hasta 13.000 años. Y esta imagen enseña una ilustración hipotética en donde el abuelo de Mugnal está compartiendo un pecarí con la señora de Las Palmas y Naya, de jovencita, ahí adentro, comiendo un poco de lo que ofrece la selva. Y aprovechando, ahora les voy a hablar de lo que sabemos acerca de la dieta de estos humanos de la era del hielo, gracias a evidencia también osteológica. Y hasta la fecha, gracias a las huellas gracias a las marcas de corte por utensilio lítico que hemos detectado en diferentes elementos de distintas especies animales, sabemos o pensamos que estos humanos consumían a estos animales. Y hasta la fecha sabemos de 5 especies. Ahí están los detalles de las huellas. Arriba a la izquierda tenemos marcas de corte en un pecarí. A la derecha arriba tenemos una marca de corte en caballo, en medio en tapir, a la izquierda inferior en perezoso y derecha inferior en llama, pálido llama. Y de ahí es que tenemos esta ilustración de los cazadores persiguiendo una llama.
gracias a ese sitio. Solo les voy a mencionar dos. El primero que detectamos, el primer caso de consumo de megafauna, que es el sitio de la chimenea. Ahí está el corte en el mapa por Marique Jasper, que en paz descanse, y es la foto del sitio como lo encontramos: huesos chamuscados, carbón, ceniza, y ya después en laboratorio se detectaron las probables huellas de corte por utensilio, y gracias a las piezas dentales pudimos identificarla como una llama, una paleollama. Y el más reciente caso es este hueso largo de perezoso, que sigue en su sitio original. Por lo general este se detecta ya en laboratorio, pero en este sitio son tan evidentes, son tan obvias, que lo detectamos cuando estamos haciendo el registro fotográfico, y son bastante obvias, bueno, para el que sabe qué busca. Pero gracias a eso podemos inferir que los humanos de la era del hielo tuvieron contacto con los perezosos. Existen en el continente americano únicamente dos casos de este contacto, de esta evidencia. Uno de ellos está en Canadá y el otro está en Uruguay, y tenemos el tercero aquí en Yucatán. ¿Y quién se comía a los humanos? Bueno, pues estaba el dientes de sable presente, probablemente caímos varios de nosotros en sus fauces. Había pumas, había jaguares, había grandes depredadores, pero también tenemos probable evidencia de violencia entre los grupos humanos. Y en la imagen están viendo los dos huesos hioides fracturados idénticamente de la señora de las Palmas en la imagen inferior, y en la imagen superior el hueso hioides del individuo de Chanjol II. Como pueden ver, están rotos. Cuando están completos parecen una mandíbula humana. Allí están rotos, y lo curioso es que están rotos exactamente igual. Y evidencia de estrangulamiento a veces es detectada por la ruptura del hueso hioides.